Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Bueno, hay unas cifras que quiero compartir con ustedes hoy que preocupan, por eso vamos a hacer preguntas enfocadas a este último periodo de la pandemia, le podemos decir último presunto periodo, a ver si pronto emergemos del mismo. Y las cifras tienen que ver con Estados Unidos, porque en los últimos 5 días, 5 días nada más, se agregó 1 millón de nuevos casos de infecciones de coronavirus. Pero si hacemos la comparación ahora, este millón, en 5 días, con el primer millón desde enero 20, aproximadamente cuando se dieron los primeros casos en Estados Unidos, se tomaron 100 días para llegar a esa cifra. Vamos a ver por qué. Hay algunas variables en ese caso. Casi 15 millones de casos ha habido hasta hoy en Estados Unidos de contagios y más de 280.000 muertes, siempre en Estados Unidos, esto según la Universidad Johns Hopkins. Vamos a hablar con el doctor Carlos del Río, de la Escuela de Medicina de la Universidad Emory. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Tiene que ver el hecho de que por ahí en enero 20 había menos pruebas como para decir cuánta gente se había infectado, o verdaderamente esas cifras que acabo de tirar son bien representativas de un aumento en estos últimos días? No, es lo que estás viendo es esto que llamamos el crecimiento exponencial. Y te lo voy a explicar de esta manera. Si tú tienes una persona infectada, esa persona con este virus infecta a 2.5 personas al cabo de 3 a 5 días. Y esas 2.5 personas, al cabo de un mes, infectan a 400 personas. Claro. Entonces, esa persona inicial causó 400 infecciones. Ahora piensa, esos 400 causan otros 400, otros 400. Ese crecimiento exponencial es lo que estamos viviendo en este momento. Y frenar un crecimiento exponencial es extraordinariamente difícil. Piensa en un coche que está acelerando. El poner los frenos no hace que el auto se detenga inmediatamente, ¿verdad? Porque ya vas a una alta velocidad. Entonces, frenar ese crecimiento, incluso si hoy pudieras completamente, si hoy encontraras algo que totalmente evitara la transmisión, seguiríamos viendo cientos de miles de casos por las siguientes semanas, simplemente por el crecimiento exponencial que existe. Tiene que ver evidentemente con el comportamiento del virus, pero ese crecimiento exponencial es continuo y está vinculado con el contagio inicial, ¿o hay alguna actitud social que puede acelerar aún más ese crecimiento? Bueno, tú estabas diciendo que dices, esto tiene que ver con características del virus, sí, pero también tiene que ver con las características de nosotros los humanos, las cosas que hacemos. Hemos aprendido dos cosas importantes en transmisión. El primero es que como el 10% de los infectados son responsables de como el 60% de las transmisiones. Y la mayor parte de las transmisiones ocurre en lo que llamamos efectos de alta transmisibilidad, como son los que ocurren cuando asistimos, por ejemplo, a bares, a restaurantes, a gimnasios, a eventos religiosos dentro de iglesias, dentro de sinagogas, etcétera. Y cuando hay eventos multitudinarios, como sería el caso de bodas, sería el caso de funerales, sería el caso de graduaciones, de cualquier otro evento en que mucha gente está en un cuarto, en un salón, sin cubrebocas y con mala ventilación. Entonces sabemos que esos sitios son particularmente propensos a estos momentos de mucha transmisión. Entonces, por ejemplo, podemos ver equipos de profesionales donde probablemente toda la transmisión que ocurre está ocurriendo en los vestidores. No está ocurriendo necesariamente cuando están jugando el deporte, sino es en el vestidor o es en el camión cuando todos van juntos. Seguimos hablando de 4 días como el periodo como para descubrir cuando una persona empieza a manifestar síntomas después de haber sido contagiado, ¿o cuál es el tiempo correcto? En general son 4 a 5 días. Lo que el CDC nos acaba de decir recientemente es que si tú has sido expuesto, al cabo de 7 días te puedes hacer una prueba y si la prueba sale negativa, estás bien. Ya te puedes salir de la cuarentena porque ya no estás infectado. Ahora, si no Ok. te puedes hacer una prueba después de 7 días, simplemente quedas en cuarentena por 10 días. Eso es un cambio significativo porque antes el CDC nos decía que nos teníamos que quedar encerrados por 14 días. En Argentina recientemente murió Diego Armando Maradona, un futbolista globalmente conocido y que ha arrastrado pasiones, sobre todo en la población masculina durante muchos años, por esa identificación y en la pasión por el fútbol, ¿no? En países que seguimos fervientemente al fútbol. Yo pensaba por el tema del tiempo, el gobierno argentino hizo un funeral público en la casa de gobierno a puertas cerradas donde hubo un amontonamiento de gente impresionante.
deberíamos haber tenido números de crecimiento altísimo en cuanto a contagios en Argentina. ¿Todavía existe la posibilidad de que esos números varíen a pesar de que han pasado ya varios días? Sí, Guillermo, y te voy a decir por qué. Porque no va a haber un número altísimo de contagiados, pero pon tú que haya habido 4 o 5 contagiados a partir de ese evento. Esos 4 o 5, al cabo de 2 días y medio o 3 días y medio después de contagiarse, van a contagiar a otros tantos, y así sucesivamente. Entonces, si cada uno de esos 4 o 5 contagia a 400, al final vas a tener el impacto no es necesariamente el número de contagiados ahí, es la cadena subsecuente que ocurre. Claro, es la exponencialidad de la que usted, doctor, recién hacía mención. Hablemos de las vacunas ahora. Gran Bretaña va rápido con la vacuna de Pfizer y parece que la situación avanza con muchísimo entusiasmo en ese país y en otros lados más, ¿no? En Estados Unidos también. ¿Se han acortado los tiempos o estamos dentro de la expectativa original? Pues mira, yo siento que estamos en buen tiempo. Ha sido un triunfo lo de las vacunas y ha sido una maravilla el que tengan esa efectividad tan alta que estamos viendo. Yo personalmente estoy contando los días para que me llamen aquí de mi hospital y me digan, estamos listos para que te vacunes, porque yo en ese momento, ahora sí que me remango la camisa para que me vacunen, porque realmente los resultados de la vacuna son tan extraordinarios que entre más rápido vacunemos a la población, más pronto vamos a acabar con este problema. Claro, 90% o más de efectividad o eficacia es la palabra correcta, es una cifra poco común en el tema de la epidemiología, ¿no? ¿Cuál es el número de eficacia de una vacuna contra la influenza, por ejemplo? La influenza, la eficacia es del 40 al 50%. Increíble. Ahora, hay otras vacunas que son de alta eficacia. La vacuna del papilomavirus tiene una eficacia de casi el 100%, pero nadie nos imaginamos que la vacuna del coronavirus iba a ser tan eficaz. En este momento hay de otras vacunas, por ejemplo la china o varias chinas o la rusa Sputnik, que también generan algunas dudas en la gente por el tema de la transparencia. ¿Podríamos elaborar un poquito eso? Si hay alguien que vive en un país en el que le dicen, bueno, vamos a hacer la distribución y la aplicación de la vacuna rusa, ¿cómo debe reaccionar esa persona? Mira, yo creo que en términos generales todas las vacunas han tenido un desarrollo muy similar, en algunos con más transparencia, en otros con menos, pero siento que casi todas las vacunas van a ser útiles, lo cual es bueno porque vamos a necesitar muchas vacunas para lograr hacer frente a esta epidemia. Si producir 8 billones, 10 billones de vacunas para vacunar a toda la población mundial, no lo puede hacer una sola compañía sola. Entonces, lo que estamos viendo es un desarrollo de múltiples vacunas y yo creo que los países van a tener opciones de comprar 2 o más vacunas distintas. Doctor, ¿cómo ve usted el tema de la fatiga con respecto a los cuidados que debemos tomar en este último tiempo que pueden hacernos cometer un error? Contrapuesto con el hecho de que también ya hemos naturalizado muchísimo el uso de las mascarillas, el distanciamiento social. Yo creo que somos más cuidadosos, estamos más alertas, pero a la vez existe el hecho de sentir cierta fatiga y ahora, acercándonos a las fiestas de fin de año, viene el gran signo de pregunta. ¿La gente se reunirá o no? ¿Cómo reaccionará? Abuela, hace meses que no te veo, me encantaría verte, etcétera. Yo creo que hay que tener paciencia y estamos ya, yo pensaría en la analogía de estar escalando el Everest. Esta fatiga es la que se tiene porque ya estamos a punto de llegar a la cima, pero también es la parte más peligrosa del ascenso, es donde se mueren la mayor parte de los alpinistas. Hay que tener mucha responsabilidad, mucha paciencia en estos en últimas semanas, últimos meses, porque si logramos llegar sin infectarnos y con vida al momento que esté una vacuna, el mundo va a cambiar. Entonces yo creo que no es el momento, aunque estamos cansados, es momento de redoblar esfuerzos. Y mirando hacia atrás, doctor, hablamos del síndrome multisistémico inflamatorio, tantas patologías que íbamos desarrollando a medida que se iban apareciendo, ¿no? Porque claro, esto fue algo nuevo y lentamente la comunidad científica también fue aprendiendo sobre esto. Hablábamos de los respiradores al principio, la exigencia del gobierno tal vez ante algunas empresas de fabricar respiradores artificiales, después luego se hizo un marcha atrás en cuanto a la respiración mecánica y tanto más. Mirando hacia atrás y en los últimos meses, todas estas patologías de las que hemos hablado, ¿se ha aprendido realmente que ha habido algunos cambios o mantenemos los mismos conceptos que al principio de la pandemia? No, se ha aprendido mucho sobre esta enfermedad, pero seguimos teniendo cosas que aprender. Una de las cosas que hoy en día más me preocupan es los pacientes que se recuperan y continúan teniendo problemas, ya sea
pulmonares, cardiovasculares o en el sistema nervioso central, en el cerebro, de confusión, etcétera. Y yo creo que estamos viendo que este no es un virus del que te recuperas y ya, sino que mucha gente tiene un daño importante crónico en su corazón, en sus pulmones, en su cerebro. Y eso vamos a ir aprendiendo poco a poco y creo que es un problema que vamos a vivir con un buen tiempo entre nuestros conciudadanos. Y cuando miramos las cifras y algunos entendidos dicen, no hay que mirar la cantidad de enfermos, sino la cantidad de muertos, porque realmente eso representa cuál es el problema, porque hay muchos recuperados. Con el argumento que usted acaba de darnos, doctor, es completamente contrapuesto a este concepto, porque si puede haber efectos a largo plazo de aquellos que se han enfermado, verdaderamente es un problema. Así es, así es. Entonces, no solamente son los muertos, sino también entre los recuperados hay gente que todavía va a tener daño significativo a futuro. Y no se nos olvide la gente que ha sido dañada por la pandemia sin haber tenido el virus, ¿no? Los que han perdido su empleo, los niños que han tenido problemas, van a tener problemas de desarrollo porque no han ido a la escuela. Entonces, el impacto de la pandemia va mucho más allá del impacto del virus. Doctor, ¿usted tiene acceso a sala de emergencia en el hospital o tiene acceso a pacientes que se han contagiado de COVID-19? Ah, sí, continuamente. Hoy acabo de ver uno en la mañana. ¿Por qué no nos cuenta, por supuesto, sin dar nombres ni detalles, pero, por ejemplo, hoy, ¿cuál fue el cuadro de situación cuando el paciente llegó a verlo? Llega un paciente hospitalizado, una mujer de 85 años de edad, Uf. que fue visitada por sus familiares, que se juntaron en Thanksgiving, que fue vista por los familiares y seguramente alguno de los adolescentes estaba infectado, pero estaba asintomático y alguien se infectó y se han infectado varios miembros de su familia, la mayor parte están bien, pero la abuelita está en terapia intensiva muy grave. ¿Y cuáles son los síntomas que ella presenta? Ella presentó mucha falta de aire, tos, cansancio, fiebre, debilidad. ¿Y hay algún orden de los síntomas que difiere de una gripe común? Por ejemplo, ¿qué viene primero? ¿O en realidad el orden de los síntomas no importa? No hay ninguna cosa característica, pero yo siento que una de las cosas más características, hasta el 30-40% de las personas que tienen este virus, es la pérdida del sentido del olfato o del sentido del gusto. Si tú de repente una mañana te levantas y te duele la cabeza y bajas a desayunar y no puedes oler el café, cuidado, ya te hiciste una prueba rápida de coronavirus. Ah, y igualmente puede uno estar infectado sin haber perdido el olfato y el gusto, ¿no? Absolutamente. Claro. Doctor, cuéntenos algunos pacientes más de las últimas semanas, si hay una constante en las características que presentan. No hay ninguna constante y mucha gente, lo que estamos viendo, Guillermo, es gente que dice, yo no tengo idea de dónde me infecté. Y es porque hay mucho virus ahorita en la comunidad, hay mucha gente, entonces la posibilidad de contagiarse, uno empieza a ir al supermercado, empieza a ir a la tienda, empieza a hacer cosas de ese tipo, y entonces la posibilidad de contagio existe y uno no se da cuenta. Entonces hay que recordar que no existe un patrón típico y no hay una manera que yo pueda decir, ah, caray, ahora sí ya me infecté. Y también, porque todos vamos ¿usted va al supermercado, doctor, o fue últimamente a algún negocio o no? Sí, todos vamos. Claro, yo también, ¿no es cierto? Quiero volver un poco al tema de las vacunas, doctor. ¿Cuánto va a durar el efecto de la vacuna si recibimos la primera aplicación? No tenemos la menor idea. Esos son los estudios que aún nos falta tener. Pero sabemos que dura, por lo menos hay una publicación reciente que dice que dura la protección cuando menos 4 meses. Pero apenas estamos haciendo las investigaciones. A las personas que están en los estudios de vacuna los vamos a seguir hasta por 2 años para saber la respuesta a esa pregunta. ¿Existe la posibilidad de que debamos recibir más de una dosis de la vacuna? Le contesto en 2 años. Claro, no se sabe, obviamente. ¿Y será suficiente para detener el avance de la pandemia, el tema de que hayan salido las vacunas y se empiecen a aplicar en forma masiva? Siempre y cuando logremos vacunar a un 60% de la población, yo creo que se puede disminuir. Pero recuerde que no solamente en Estados Unidos, tenemos que vacunar el 60% de la población mundial, ¿verdad? Y el tema de la distribución, entonces, porque claro, bien, el tema del diseño de la vacuna que se diseña en laboratorio. Después viene la investigación, las fases con seres humanos, las fases clínicas que ya se están cerrando. Y en tercer término viene el tema de la producción, distribución y aplicación. Y en el tema de la distribución y la producción viene el tema del mantenimiento, porque se habló mucho de la temperatura. ¿Es constante para todas las vacunas que deben ser? Cada vacuna es un poco distinto en los requerimientos que tiene de refrigeración, de distribución.
Pero yo le diría a la gente que lo más importante, y le diría a tu público, es que estén atentos y si tienen la oportunidad de vacunarse, se vacunen. No hay que cuestionarlo. Esta vacuna es muy segura y yo creo que, como te dije, yo me voy a vacunar y voy a vacunar a mis familiares, a mis seres queridos, porque realmente esta vacuna va a ser una manera muy importante de empezar a salir de este problema. Y evidentemente hay gente que va a tener alguna reacción adversa, ¿no? Porque hay gente que es alérgica, etcétera, etcétera. Y eso está, desde el punto de la medicina, está contemplado como para enfrentarlo. Sí, pero te quiero recordar que a los miles de participantes, yo participé, por ejemplo, en el estudio de Moderna como investigador, más de 30,000 voluntarios entraron al estudio. Nadie tuvo una reacción severa. La reacción más importante fue malestar, fiebre, dolor en el sitio de inyección. Pero nadie le salió un ojo extra, ni nadie le tuvo un infarto, ni nadie tuvo ninguna cosa así seria. Claro, el temor evidentemente está. De hecho, yo, doctor, me di hace poco la del shingles, que es Esa, la... Y tuve reacción las dos veces, y la segunda vez fue peor todavía, pero yo sé que me lo tengo que dar igual. Así es, y por eso qué bueno que ya te la pusiste, yo también ya me puse la de shingles, y le explico a la gente que la reactogenicidad de la vacuna de coronavirus está entre la de influenza y la de shingles. No es ni tan leve como la de influenza, ni tan severa como la de shingles. Piensa más o menos en el medio de esas dos. Perfecto. Y las manifestaciones, si le sirve de comparación a la gente, a mí fue una reacción en todo el cuerpo, temperatura, algún dolor muscular, pero pasó. Tomé Benadryl, se me fue la reacción y de hecho la primera vez fue menor que la segunda, porque el cuerpo ya estaba alerta para la segunda dosis y en cuanto me la dieron reaccionó. Por eso me la di un viernes, pensando, tengo todo el fin de semana para recuperarme y el lunes poder Así trabajar. es. Y yo le digo eso a la gente, cuando se vayan a vacunar, piense que a lo mejor por 1 o 2 días no va a ir a trabajar, porque se va a sentir suficiente mal, el 30-40% de la gente se va a sentir lo suficientemente mal para ir a trabajar. Pero ¿sabes qué? Te lo digo a ti y le insisto a la gente, esa reactogenicidad que tuviste, esa reacción que tuviste a la vacuna de shingles es buena, quiere decir que tu cuerpo está respondiendo, que tu cuerpo está produciendo anticuerpos, es decir, esa es una buena respuesta, digamos así. Es como si echas un cerillo y se prende un fuego, eso es lo que quieres. Claro, la reacción inmediata de los anticuerpos. Doctor, cuando recién estaba hablando usted de la vacuna, yo pensé, la gente en general dice, bueno, voy a esperar un poquito a ver qué pasa cuando se la dé el vecino, a ver si tiene alguna reacción y después me la voy a dar yo. Pero igualmente va a haber un orden exigido por parte de las autoridades, ¿no? En primer lugar, aquellos de salud pública que estén expuestos a situaciones más graves, ¿no? Más cerca del virus. Por otro lado, ¿quién vendrá después? ¿La gente mayor con La gente enfermedades mayor va a venir preexistentes? después seguramente vendrán otros grupos, maestros, etcétera, pero vamos a empezar con los profesionistas de la salud y vamos a empezar con las personas más vulnerables, que son aquellos que viven en asilos, etcétera, etcétera. ¿Cree, doctor, que habrá una escasez al principio con las vacunas o no? ¿Que habrá Absolutamente, no hay suficiente para todo el mundo, pero la producción está acelerada y pronto habrá más vacunas, pero sí, efectivamente, al principio las posibilidades, la cantidad es limitada. Continuamos con las mismas medidas porque hay algún estudio, por ejemplo en Corea del Sur ahora, lo tengo acá, lo estaba buscando recién, dice que el contagio de coronavirus en un restaurante, por ejemplo, entre la gente que estaba sentado a menos de 6 pies, dice que, a ver, lo voy a decir exactamente. Dice que probablemente el aire acondicionado fue el responsable de haber transmitido el virus. Y si Así estamos... es. Y si, y Bueno, no si es que el aire estamos... acondicionado lo transmitió, pero el viento creado por el aire acondicionado empujó el virus a otras personas. Es la corriente de aire. Claro, pero entonces eso nos dice que tal vez afuera tenemos más riesgo también. No, 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 para nada, porque es que es el aire, es la corriente de aire en un lugar encerrado, como es un restaurante. Evidentemente, claro, es que le estamos buscando la vuelta para racionalizar el caso y decir, bueno, falta poquito, podemos ir al restaurante, podemos comer, ¿no? Pero siguen saliendo estos estudios que realmente preocupan. No, yo personalmente creo que ir a un restaurante cerrado en este momento es complicado. Yo si voy a comer en un restaurante va a ser en un lugar expuesto al aire.
Y hoy en día existe el delivery y también el hecho de poder ir y recogerlo en la puerta del lugar con máscara, con todo. Yo tengo mi hermana en Argentina, que tiene 65 años, no solo utiliza una mascarilla, sino también esa especie de plástico Así es. adelante. Y ella dice, mira, desde el primer día yo lo voy a seguir usando hasta que exista la vacuna porque no me voy a arriesgar. Este, Doctor, la pregunta final tiene que ver con lo que pasa de acá en adelante. Lo que se desprende de nuestra conversación es que usted tiene una actitud muy positiva con respecto a la vacuna. ¿Y qué hay con respecto a la pandemia? ¿Cuál es su actitud como profesional? Bueno, que nos falta mucho para poder controlar esto. Que Mucho. la vacuna va a ser el principio del final, pero no va a ser el final. Va a tardar todavía, yo creo que nos vamos a pasar en un momento complicado todavía, yo creo que el próximo año sin duda alguna. Entonces hay que tomar las cosas con calma, hay que continuar con las medidas de mitigación, de usar cubrebocas, de lavarnos las manos, de la sana distancia, pero también hay que acordar que estamos cerca del final, es decir, que esto no es para el resto de nuestros días, ¿no? Pero cuando usted dice el resto del año, ¿se refiere todo el 2021 también o parte del Yo creo que una 2021? buena parte, quizás hasta septiembre, octubre del 2021. Wow, wow. Yo pensé que iba a ser mucho menos, No, pensaba porque es junio. un problema mundial, es un problema a nivel mundial, no nada más es en tu comunidad. Vamos a tener que pensar que los viajes y demás, Así es, 2021 probablemente no. Viajaremos en el auto dando vueltas por la ciudad con, así es. solos o con los familiares adentro del auto. Doctor Carlos del Río de Emory University, gracias, buenas tardes. Un saludo, gusto estar contigo, Guillermo. Gracias.